Continuando con las charlas del curso de ampliación Infecciones en las embarazadas de la Universidad Central de Venezuela, en los próximos minutos vamos a hablar acerca de la malaria. Vamos a hablar acerca de la malaria gestacional. Yo soy la doctora Leida Salazar, soy ginecólogo, obstetra y profesora de la Universidad Central de Venezuela y actualmente me desempeño como coordinadora de la consulta de alto riesgo obstétrico y médico del Hospital Universitario de Caracas. Nos vamos a plantear la siguiente agenda. Vamos a conocer el estado actual de la malaria, vamos a definir malaria gestacional, repasar un poco el ciclo evolutivo del parásito para entender por qué y cómo la infección afecta al embarazo, al feto y al recién nacido. Vamos a aprender a realizar un enfoque clínico y terapéutico adecuado y finalmente vamos a hablar acerca de la prevención. Para el año 2019 se estimaban 229 millones de casos de paludismo en el mundo. Más de 90 países están afectados por la malaria y más del 50% de la población mundial está expuesta a esta infección. En Venezuela, según un reporte de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS para el 2021, en un documento denominado Situación de la malaria en las Américas en el contexto de la pandemia COVID-19, determinaron que había una disminución de los casos del 58% entre los años 2019 y 2020. Hecho que llama la atención y debe ser analizado con cautela, y de hecho en este documento estiman que pudiera deberse a la poca movilidad de los venezolanos en los distintos estados debido a la escasez de la gasolina. Esta poca movilidad o esta escasez de la gasolina también trae como consecuencia la limitación en cuanto al acceso a los insumos y a las pruebas diagnósticas y al registro adecuado de los casos, así como también por estar inmersos en una pandemia que también se caracteriza desde el punto de vista clínico con la presencia de fiebre, al igual que esta enfermedad infecciosa, se sobreestima el diagnóstico de COVID y se ha olvidado un poco la búsqueda del diagnóstico de aquellas infecciones que estaban presentes, aquellas enfermedades infecciosas que estaban presentes antes de que llegara la pandemia y que incluso pueden coexistir con la infección por el SARS-CoV-2. También es importante recordar, tomar en cuenta que en Venezuela ya no solamente los casos están, o los casos de paludismo van a derivar solo del estado Bolívar y el estado Amazonas. Ya se estima, ya se entiende que la presencia de malaria o de los casos está en más de 13 estados del territorio nacional. Entre las personas más vulnerables para esta infección se encuentran los viajeros, se encuentran las embarazadas, las pacientes VIH positivos y los niños menores de 5 años. De allí la importancia, ¿no?, de que este curso de infecciones en embarazadas tome en cuenta esta infección. Puede producir la infección por malaria, la infección por Plasmodium, puede producir una mortalidad materna anual de más del 10%. Y cuando la malaria se trata de una malaria grave, la mortalidad materna alcanza el 50% de los casos de malaria grave. Aquí vemos, según datos aportados por el Departamento de Información de Salud de Estadísticas Hospitalarias del Hospital Universitario de Caracas, fíjense que se parece mucho, ¿no?, a lo descrito por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a lo que está ocurriendo en Venezuela. Fíjense que en el servicio de obstetricia, para el año 2019, se habían hospitalizado 10 pacientes con el diagnóstico de malaria y en el 2020 solo 4. El mismo comportamiento en cuanto a los hospitalizados con este diagnóstico se presenta en el resto de los otros servicios del hospital. Para definir malaria, entonces, es la presencia de Plasmodium en sangre periférica materna y o el hallazgo del parásito en la placenta durante el embarazo, el parto o el puerperio. Y puede presentar dos formas clínicas: la no complicada,
y la complicada. Recordando un poco el ciclo evolutivo del parásito, la infección por malaria es producida por un protozoario intracelular del género Plasmodium. Existen varios tipos de Plasmodium, los que con mayor frecuencia se consiguen en las Américas y en Venezuela es el Plasmodium vivax principalmente, el Plasmodium falciparum, pero también están descritos en otras partes del mundo, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae y Plasmodium nobles. Para la transmisión de esta infección se requiere de un vector que es el mosquito hembra del Anopheles. Entonces, cuando ocurre la picadura por este mosquito, se inoculan esporozoitos, que es una forma del parásito, una forma evolutiva del parásito, así como también el mosquito succiona la sangre y en esta sangre pueden encontrarse entonces los gametocitos femeninos y masculinos. Una vez encontrados estos esporozoitos en la circulación, estos esporozoitos viajan hasta el hígado y al llegar al hepatocito se inicia entonces el ciclo parte del ciclo asexuado del parásito, que es el ciclo esquizogónico exoeritrocítico. Y pueden ocurrir dos cosas aquí en el hepatocito. Por un lado, la producción con la multiplicación del parásito dentro del hepatocito, la producción de trofozoitos y esquizontes hepáticos con la posterior ruptura del hepatocito y la liberación de merozoitos a la circulación. O puede ocurrir, por otro lado, la permanencia de una fase latente del parásito, una fase quiescente del parásito, sobre todo en los casos de Plasmodium vivax y Plasmodium ovale, que son los llamados hipnozoitos y son los responsables de las recaídas cuando hay infección por estos tipos de Plasmodium. Estos merozoitos liberados luego de la ruptura del hepatocito viajan a través circulan en la sangre periférica y son entonces la forma del parásito que es capaz de introducirse dentro del glóbulo rojo y ya dentro del glóbulo rojo entonces se da el ciclo esquizogónico eritrocítico y también aquí pueden ocurrir dos cosas. Una, la formación de trofozoitos y esquizontes. La ruptura de estos esquizontes liberan nuevos merozoitos a la circulación o puede ocurrir la reproducción sexuada del parásito conformando entonces u originando gametocitos femeninos y masculinos que también con la ruptura del eritrocito van a ser liberados a la circulación. Es importante tomar en cuenta que como parte digamos, de esa reproducción, de esa multiplicación del parásito dentro de ese glóbulo rojo infectado, entonces el parásito promueve cambios importantes en el glóbulo rojo. Primero se alimenta de la hemoglobina y entonces se forma, una vez polimerizada, esta hemoglobina, se forma el pigmento malárico que podemos encontrar en los tejidos y en los glóbulos rojos, que es la hemozoína, y también el parásito expone las proteínas del parásito se exponen en las membranas de estos glóbulos rojos, provocando protuberancias en la superficie del glóbulo rojo, y estas proteínas van a ser capaces de adherirse a otros glóbulos rojos infectados, glóbulos rojos sanos, y también adherirse a receptores para esos proteínas o esos ligandos de adhesión en los diferentes órganos y sistemas. Estas proteínas también van a ser las encargadas de promover la respuesta inmunológica, la formación de anticuerpos específicas contra estas proteínas del parásito expresadas o expuestas en esta superficie del glóbulo rojo. Estos merozoitos liberados entonces en la sangre periférica van a invadir o van a ir a infectar nuevos glóbulos rojos y entonces es lo que va, digamos, a perpetuar la permanencia del parásito en el huésped y va a ser, le va a dar la característica según la
frecuencia en la que ocurre la ruptura de estos glóbulos rojos, la frecuencia en la aparición de los síntomas que incluso pueden en algunos casos orientar acerca del tipo de plasmodium que está produciendo la infección. Estos gametocitos, entonces, como habíamos dicho, que se producen en los eritrocitos, van a ser captados, succionados por el parásito al momento de ocurrir la picadura para alimentarse, pues, el mosquito, y estos gametocitos dentro del mosquito entonces van a formar el cigoto, el ovocito y el ooquiste. Una vez que el ooquiste se rompe, libera nuevos esporozoitos que viajan hacia la glándula salival del mosquito y van a ser inoculados entonces en una próxima picadura. Entonces, ¿qué formas evolutivas del parásito podemos encontrar en el organismo? Principalmente en la placenta podemos encontrar esporozoitos y trofozoitos. En sangre periférica podemos encontrar esporozoitos, merozoitos y gametocitos. En los glóbulos rojos, trofozoitos y esquizontes. Y en el hígado podemos encontrar trofozoitos y esquizontes hepáticos y también los hipnozoitos, como bien habíamos comentado antes, que son los responsables de las recaídas en los casos de Plasmodium vivax y Plasmodium ovale. Para poder entender un poco el por qué el embarazo, porque la paciente embarazada tiene una mayor predisposición no solamente a infectarse, sino también a complicarse durante la infección por Plasmodium, vamos a tratar de dividir tratar de explicar esta predisposición tomando en cuenta los factores inherentes al parásito, los factores relacionados con el embarazo y los factores relacionados con el ambiente. Entonces empecemos con los factores relacionados con el parásito, haciendo mayor énfasis en el Plasmodium falciparum porque es el que cuando se presenta la infección por este tipo de Plasmodium se dan las infecciones más graves y de mayor complicación en la embarazada. Habíamos comentado que los glóbulos rojos infectados, los glóbulos rojos parasitados, expresan en su superficie las proteínas del parásito y estas proteínas entonces van a ser capaces de alterar la membrana del glóbulo rojo, produciendo la formación de rosetas porque se adhieren a otros glóbulos rojos que pueden estar sanos o glóbulos rojos infectados, sobre todo el Plasmodium falciparum tiene la capacidad de infectar glóbulos rojos más jóvenes, de allí también en parte el acompañamiento o la razón por la cual da infecciones un poco más graves. Y estas proteínas que se expresan en dependencia de las características o del tipo de proteínas expresadas en la superficie del glóbulo rojo, va a determinar el espectro clínico que se va a observar en los casos de la infección por el Plasmodium, ¿no? Y estas proteínas van a ser las responsables de ese fenómeno de citoadherencia, que es digamos, en parte de la fisiopatología, es el responsable de la fisiopatología más importante, o de la patogenia más importante provocada por este parásito. Esa citoadherencia va a depender también entonces de la presencia de los receptores en los diferentes tejidos para esos diferentes ligandos de unión, para esas diferentes proteínas del parásito expresado en los glóbulos rojos. Entonces tenemos como receptores el ICAM1 presente en el sistema nervioso central, el proteoglicanos como el condroitin sulfato A y el ácido hialurónico también presentes en la placenta, y tenemos el CD36 y el receptor 1 de la proteína C endotelial en el endotelio microvascular. Para entender un poco más esta fenotipo de adhesión, está este trabajo que se llama Bases moleculares en la dicotomía de adhesión del Plasmodium falciparum.
al receptor CD36, que ya dijimos, presente en el endotelio, o al receptor condroitin sulfato A, que es el que predomina o es el que está en la placenta. En este trabajo se dice o se tiene como hallazgo que los eritrocitos parasitados, los eritrocitos infectados que tienen la capacidad o la habilidad de unirse al receptor de CD36 en el endotelio, solo se unen allí. No se unen al receptor de la placenta, que es el condroitin sulfato A, y viceversa. Es decir, estos receptores o estas proteínas, estos ligandos de unión, más bien, son excluyentes. Lo podemos ver aquí cuando tenemos el ligando de unión para el CD36, que es el CIDR1, cuando él está presente y es capaz de unirse a su receptor a nivel del endotelio, el ligando de unión DBL gamma, perdón, no es capaz de unirse al condroitin sulfato. Y lo mismo pasa cuando está activo o cuando la capacidad de unión es a través del DBL1 al condroitin sulfato. Este eritrocito parasitado, infectado, no es capaz de unirse. Su ligando de unión, el CIDR1, no es capaz de unirse entonces al endotelio microvascular. Para entender un poco digamos, este fenotipo de adhesión que tienen los diferentes glóbulos rojos parasitados por el falcíparo y la razón por la cual las pacientes las pacientes que han estado expuestas al parásito antes del embarazo y que han logrado cierta inmunidad ante el parásito, cuando se embarazan, hacen infecciones muy complicadas, donde donde realmente la inmunidad adquirida antes del embarazo no les es útil durante la gestación. Vamos a tratar de explicarlo paseándonos por los diferentes escenarios y entendiendo un poco estas figuras que vemos acá, ¿no? Primero que nada nos vamos a plantear el escenario de la exposición al parásito, al Plasmodium, previa al embarazo. Tenemos aquí los glóbulos rojos infectados que expresan en su membrana esta proteína 1 de membrana del eritrocito de Plasmodium falciparum, que tiene a su vez un grupo de genes, que son los genes VAR, que codifican para los diferentes ligandos de unión, bien sea el DBL, gamma, o el ligando de unión CIDR1. Habíamos comentado que cuando la expresión o la habilidad del glóbulo rojo es a través de este ligando de unión, es para unirse con el CD36, que es el receptor a nivel del endotelio, ¿qué va a ocurrir? La fisiopatología de esta infección, porque entonces estos glóbulos rojos infectados va a ocurrir un secuestro a nivel los mismos, a nivel de la microvasculatura, se va a dar entonces la formación de rosetas, característica de esta infección, va a ocurrir hipoxia tisular, liberación de radicales libres, toda una activación de la cascada de la coagulación porque se expresa, entonces se cambia el perfil de este endotelio a un endotelio procoagulante, un endotelio protrombótico con expresión del factor tisular y todo lo que ello significa. Y este secuestro de los glóbulos rojos infectados aquí va a promover entonces la respuesta inmune produciendo anticuerpos específicos contra estas proteínas o estos ligandos de unión expresados en estos glóbulos rojos. Fíjense que si está activa la unión, si está activa este ligando de unión a este receptor, pues este otro ligando no está activo, al menos en este momento. Continuando entonces, ¿cómo se logra la inmunidad previa al embarazo? Pues entonces tenemos aquí
el mismo evento, el mismo escenario que habíamos comentado anteriormente, sigue sin estar activo este ligando de unión, el DBL gamma, que es el que se une al receptor placentario, pero aquí como ya hubo exposición a este ligando de unión, a estas proteínas que son antigénicas, estas proteínas antigénicas del parásito, se producen estos anticuerpos específicos solo contra este ligando de unión, ¿no? Contra estas proteínas. Ahora bien, seguimos ante el escenario de la exposición previa al embarazo. Y entonces vemos acá cómo la misma proteína del parásito, proteína 1 de membrana del eritrocito de Plasmodium falciparum, que ahora va a codificar para este DBL gamma, si codifica para este DBL gamma, no tiene activo este ligando de unión al endotelio, al CD36 que está presente en su receptor que está presente en el endotelio, y entonces estos glóbulos rojos, con estos glóbulos rojos no se da todo lo que habíamos comentado antes que ocurre, secuestro en la microvasculatura, que se perpetúan en el huésped, por lo tanto son capaces de generar una respuesta inmunológica. Lo contrario pasa con este fenotipo de adhesión, puesto que lo que está expresando es este ligando de adhesión que no se va a unir a su receptor porque aún no está presente. La paciente no está embarazada. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Estos glóbulos rojos pasan por la circulación del vaso, se eliminan rápidamente en el vaso y entonces evaden la respuesta inmunológica. No son capaces de despertar una respuesta inmunológica, la producción de anticuerpos específicos contra este ligando de unión. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando ya la paciente se embaraza y estamos ante su primer embarazo, vamos a tener entonces, sí, ciertamente, en las mismas proteínas expresadas del Plasmodium falciparum se codificó para este ligando de unión DBL gamma, que es el que se va a unir al receptor a nivel de la placenta, que es el condroitin sulfato A, y va a ocurrir que el secuestro de estos glóbulos rojos parasitados a nivel de la placenta, con todo lo que ello significa. Inflamación de las vellosidades coriales, depósito de fibrina en el sincito trofoblasto, aumento o grosor de la membrana basal, aumento de la respuesta inflamatoria local con liberación de factor de necrosis tumoral, interferón gamma, interleuquinas proinflamatorias. Todo ello va a llevar como consecuencia la fisiopatología, la alteración de la circulación uteroplacentaria, todos los hallazgos que, incluso la presencia de pigmento malárico en la placenta. Y ahora, como ocurrió el secuestro de los glóbulos rojos acá a este nivel, y ahora este tipo de glóbulos rojos evaden la circulación del vaso, ahora entonces sí son capaces de producir la respuesta inmunológica, la formación de anticuerpos específicos contra este ligando de unión. Esta formación de anticuerpos se da a partir de las 20 semanas del embarazo en las pacientes primigestas y se da un poquito más, un poquito antes en las pacientes multíparas, alrededor de las 16 semanas ya ocurre la formación y la generación de estos anticuerpos. Entonces vemos acá en este último escenario donde ya tenemos en embarazos sucesivos, ya tenemos la formación de estos anticuerpos específicos contra este ligando de unión, por lo cual en embarazos sucesivos la presentación clínica no es tan importante. Estos anticuerpos, tanto los anticuerpos de unión, los anticuerpos específicos contra las proteínas de unión, del ligando de unión del receptor CD36 endotelial, pasan a través de la placenta
y confieren una inmunidad pasiva al feto que es capaz de protegerlo en los primeros meses de vida contra esta infección. Continuamos entonces con los factores relacionados con el embarazo. Y ahora vemos cómo el estado inmune de la gestante es un gran factor de riesgo. ¿Por qué? Porque es conocido que como modificación gravídica desde el punto de vista inmunológico, mediado por las hormonas placentarias, estrógeno y progesterona, se da entonces una inclinación hacia la respuesta de tipo TH2, una respuesta más bien antiinflamatoria con la producción de interleuquina 4, 5 y la interleuquina 10 con la finalidad de evitar o prevenir el rechazo al complejo mayor de histocompatibilidad paterno expresado en este nuevo tejido, en el halo injerto. También se ha visto que hay una disminución de la respuesta de tipo TH1 que limita más bien la producción de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1, interleuquina 2, 6, factor de necrosis tumoral, interferón gamma. Todo esto conlleva una disminución de la activación de los macrófagos, que es muy importante para limitar la respuesta, ¿no? Para limitar la infección en los casos de plasmodio. También está descrito que los niveles de cortisol en el embarazo, que van aumentando a medida que avanza la edad gestacional, también tienen un efecto inmunosupresor en las embarazadas. Todos estos son factores que conllevan a un aumento en la predisposición de la infección. Y como respuesta inflamatoria a la infección, entonces se revierte, ¿no?, este estado y entonces hay un aumento de la activación o de la actividad de los macrófagos con liberación de factor de necrosis tumoral, con alteración de la permeabilidad vascular por efecto de estas interleuquinas proinflamatorias. Todos estos efectos ponen en riesgo a la paciente, como vamos a ver más adelante, de las complicaciones que se pueden presentar como aborto, prematuridad, etc. Continuando entonces con los factores relacionados con el embarazo, recordando lo que hablamos en láminas anteriores, es fácil entonces entender por qué tanto la paridad como la edad materna, o sea, la paciente gestante precoz o la gestante adolescente tienen una mayor predisposición a complicarse cuando se infectan por el plasmodium, ¿no? Entonces, entendemos que la paridad, ¿cuál? La primera, ser primigesta, porque es una placenta sin inmunidad, porque es una paciente que carece de estos anticuerpos específicos contra los ligandos de unión al receptor placentario, los niveles de estrógeno y cortisol son más elevados, y la edad materna, bueno, a menor edad materna, menor tiempo ha tenido la paciente de exponerse a la infección y de generar anticuerpos protectores, anticuerpos específicos. Se estima, como vamos a explicar acá, que según el área de endemicidad, pudiera haber una mayor o menor presentación, una mayor o menor complicación. Pero estas diferencias se ven básicamente en pacientes multíparas, básicamente. Pero en las pacientes primigestas, independientemente del área endémica de la cual provengan, sigue siendo un factor de riesgo independiente el ser primigesta, independientemente de que ya la paciente haya estado expuesta a la infección, y ya todos entendemos el por qué, ¿no? Por lo que explicamos anteriormente. Entonces podemos tener varios escenarios desde el punto de vista de la afectación placentaria. Ausencia de infección cuando no tenemos, cuando no se evidencia ni el parásito ni el pigmento malárico en la placenta. Infección aguda cuando solo podemos evidenciar la presencia del parásito en la placenta. Infección crónica cuando vemos entonces tanto el pigmento malárico, la hemozoína, como la presencia del parásito, y la infección pasada cuando solamente vemos somos capaces de evidenciar el pigmento malárico. En relación con los factores relacionados con el ambiente, es bien sabido que en pacientes con
que provienen de zonas de alta endemicidad y con transmisión estable, ¿no? Que han estado expuestas al parásito en repetidas oportunidades, han creado una inmunidad que las hace capaces de tener parasitemia en sangre, pero los efectos, digamos, la sintomatología clínica no es tan florida, no es tan grave. A diferencia de lo que vemos en las pacientes que provienen de zonas de baja endemicidad con transmisión inestable, puesto que han estado menos expuestas al parásito, a las picaduras, menos expuestas, han tenido menor probabilidad de crear anticuerpos específicos, anticuerpos protectores, es en estas pacientes en donde se ve una mayor predisposición de complicarse, independientemente de la edad, independientemente muchas veces de la paridad, pero ya sabemos que la primigesta es la que con mayor probabilidad tiene riesgo de complicarse. En estas zonas de alta endemicidad y de transmisión estable ya sabemos por qué la primigesta, aun cuando haya sido expuesta al parásito en múltiples oportunidades, en esa primera gestación, sabemos por qué tiene riesgo de complicarse, ¿no? Ya para definir los casos de malaria gestacional complicada, debe cumplir con la presencia de alguno de estos criterios que vemos acá, ¿no? Entonces, hipoglicemia, cuando la paciente tiene glucosa por debajo de 40 miligramos sobre decilitros. Entonces, ¿por qué hipoglicemia? Bueno, porque los tejidos altamente parasitados, los parásitos, consumen esta glucosa, porque ocurre una alteración en la neoglucogénesis hepática, también ocurre un estímulo de las células beta del páncreas, entonces esta va a ser una hipoglicemia hiperinsulinémica. Mucho cuidado cuando las pacientes presentan hipoglicemia durante la infección por malaria, sobre todo cuando se utilizan algunos antimaláricos como la quinina, que son capaces de producir hipoglicemia también. La acidosis láctica, cuando conseguimos lactato por debajo de 5 milimoles por litro, y esto básicamente se da en los tejidos donde hay secuestro de los glóbulos rojos, y entonces hay una disminución del aporte de oxígeno, y se da entonces el metabolismo de tipo anaeróbico con la presencia de esta acidosis láctica. También la deshidratación y la anemia es capaz, ¿no?, de producir estos cambios. Las convulsiones en el contexto de la malaria cerebral se ha definido más bien una encefalopatía simétrica difusa en estos casos, y también es importante tomar en cuenta que se pudieran presentar convulsiones por hipoglicemia y no propiamente por la malaria cerebral. Entonces hay que estar muy pendientes para hacer los diagnósticos adecuados. Insuficiencia renal por necrosis tubular aguda, edema agudo de pulmón y también alteraciones o inestabilidad hemodinámica con presión arterial media por debajo de 70 milímetros de mercurio, anemia severa, hemoglobina por debajo de 5 cuando hay altas parasitemias y disfunción hepática. Con la presencia de alguno de estos de alguna de estas condiciones, se define entonces un caso de malaria gestacional complicada o malaria grave. Otras complicaciones descritas durante el embarazo, entonces tenemos el aborto, y lo entendemos como durante los episodios de las crisis palúdicas con la triada clásica, temblor, escalofríos, o sea, fiebre, temblor y escalofríos, las altas temperaturas en edades estacionales bajas son capaces de producir aborto. También las alteraciones y toda esa liberación a nivel local, a nivel del sincitotrofoblasto por parte de esos glóbulos rojos infectados, y la respuesta inmunológica, la respuesta local a nivel de esos tejidos, con la producción y liberación de citoquinas proinflamatorias,
se da la liberación o la producción de prostaglandinas y conocemos, ¿no?, el efecto que tienen las prostaglandinas sobre el miometrio, irritándolo y produciendo abortos también, ¿no? La anemia, con la disminución del aporte de oxígeno a nivel de estos tejidos, también se ha visto como un contribuyente a la aparición de abortos. Y la prematuridad también, en parte por lo que explicamos del aborto, la formación de la liberación y producción de prostaglandinas, la alteración a nivel del sincitotrofoblasto y lo que comentamos anteriormente, que en donde se altera la circulación uteroplacentaria y hay una afectación en el transporte de nutrientes y oxígeno, promueve entonces el bajo peso al nacer, la restricción del crecimiento uterino y también entonces la anemia, cuando hay anemia importante, también se favorece la presencia de bajo peso al nacer y restricción del crecimiento uterino. El oligoamnios por alteraciones de la circulación uteroplacentaria también, y además no podemos olvidar que cuando hay hipertermia importante y en estas crisis palúdicas a veces la fiebre puede tener periodos prolongados hasta de 6 horas, la paciente puede tener oligoamnios, pero una vez que se mejora una vez que se mejoran las crisis palúdicas, se revierte el oligoamnios. En relación con la preeclampsia, como ocurre a nivel del sincitotrofoblasto, ocurre a nivel de las alteraciones a nivel de la implantación, también ocurre remodelación de las arterias uterinas, se presenta preeclampsia en estos casos, incluso eclampsia, y debemos tener muy presente poder diferenciar la eclampsia o las convulsiones que caracterizan a la eclampsia de la convulsiones que se pueden presentar en el contexto de una malaria cerebral o incluso hipoglicemias. También están descritas hemorragias postparto y muerte materna. Hablando un poco acerca de la malaria congénita o la infección congénita, puse los dos términos porque hay trabajos que hablan de malaria congénita cuando tenemos el parásito presente en el mismo parásito, el mismo tipo, en la madre y en el recién nacido, pero no hay síntomas clínicos en el recién nacido. Y la infección congénita es cuando tenemos lo mismo, parásitos en la madre y en el recién nacido, y además hay síntomas clínicos. Hay otro estudio como este que les pongo acá, donde se hizo, no solamente se evaluó sangre, búsqueda propiamente del parásito por microscopía, sino que también se hicieron pruebas moleculares como PCR, se estudió el perfil inmunológico, el perfil inflamatorio en la madre y en el recién nacido, y también se hicieron estudios, un trabajo bien completo, donde además se hicieron estudios histológicos de la placenta, de lo que era la parte cercana de la inserción del cordón y también de un área distante al cordón y el borde placentario. Y se evidenció, se vio en ese estudio que cuando se hacían la búsqueda del parásito por PCR, aumentaba la incidencia. ¿Por qué? Porque cuando hay bajas parasitemias, la gota gruesa o el frotis, incluso el frotis de sangre periférico puede dar negativo, mientras que la PCR va a estar positiva, ¿no? Aquí también en el contexto de la malaria congénita, también el área de endemicidad tiene impacto en esto, ¿no? Porque en la medida que la paciente haya sido expuesta más veces, ¿no?, al parásito y sea capaz de haber creado una inmunidad importante, estos anticuerpos son traspasados al recién nacido y no hay mayor afectación, aun cuando pueda haber alteración de la placenta e incluso parasitemia en la madre. Y lo contrario ocurre entonces en las zonas de una baja endemicidad con transmisión inestable, donde por falta de esta inmunidad en la madre puede haber una mayor afectación en el recién nacido. Y se habla entonces de que hay que hacer un seguimiento en el recién nacido en búsqueda de la presencia de la infección por
Plasmodium. Se hablan de, en dependencia de las zonas, de que en las zonas de alta endemicidad puede llegar hasta un 3% o menos, mientras que en las zonas de baja endemicidad la infección congénita puede alcanzar porcentajes hasta del 10%. Pero para poder definir bien los casos tenemos que tomar las muestras de todos los sitios, incluyendo el estudio histológico de la placenta. Entonces tenemos estos diferentes espectros clínicos. En el contexto de la malaria gestacional, parasitemia sin síntomas. ¿Quién va a tener eso? Las pacientes provenientes de estas zonas o que vivan en estas zonas de alta endemicidad, parasitemia ya con síntomas y cuadros incluso un poco más graves las pacientes de las zonas endémicas contrarias a las descritas anteriormente. Malaria placentaria, fíjense, con parasitemia, pero tenemos con alteración en la placenta, y sin parasitemia con alteración en la placenta, y bueno, la malaria congénita con el espectro que habíamos comentado anteriormente. Este trabajo es un trabajo especial de grado aprobado por la Universidad Central que se hizo en el año 2018 por las doctoras Beatriz Quijada y Jessica Boulanger. Tuve el placer de tutoriarlas bajo la consejería también de la doctora Ana Carvajal, y en conjunto con el Centro de Estudios para la Malaria, denominado Malaria en el Embarazo, Diagnóstico, Evolución y Tratamiento, donde se estudiaron, se revisaron las historias. Fue un trabajo retrospectivo donde se revisaron las historias de los casos de malaria gestacional que acudieron al hospital y al Centro de Estudios para la Malaria desde el año 99 hasta el año 2017. Este trabajo está pronto, se está preparando para publicación. Posiblemente la doctora Carvajal se los compartirá una vez que esté listo. Se obtuvieron entonces 56 pacientes. Se evidenció que el Plasmodium vivax, por supuesto, fue el de mayor prevalencia, y el Plasmodium falciparum, cuando estuvo presente, el 50% de las pacientes se complicó, y en este trabajo no se evidenció que la edad precoz del embarazo tuviese un impacto en lo que era el comportamiento clínico o la gravedad de las pacientes, pero sí el hecho de ser primigesta, sí se correspondió con los trabajos, lo he escrito en los trabajos internacionales. Para hacer el diagnóstico, entonces, criterios epidemiológicos, antecedentes de vivir en esas zonas o de haber viajado en los últimos 15 días, criterios clínicos con fiebre, escalofríos, la triada clásica, pero también pensar en las artralgias, cefalea, todas aquellas otras condiciones, incluso en el contexto de una paciente embarazada, convulsiones, pensar, ¿no? Si habitan estas áreas endémicas, tratar de orientar un poco el diagnóstico si ha sido una convulsión febril, pensar, ¿no?, en malaria. Dentro de los criterios de laboratorio, entonces, gota gruesa, de los estudios de microscopía, gota gruesa, cuando hay baja parasitemia, puede tener una utilidad. El frotis de sangre periférico es muy útil porque tiene además el diagnóstico por especie, nos indica cuál es el plasmodio que está involucrado, al igual que los estudios moleculares con PCR. Muy importante estos estudios, además de las pruebas rápidas en búsqueda de antígenos que están poco disponibles en el país, pero son muy útiles ante la presencia de pacientes con baja parasitemia, sobre todo en esas zonas de alta endemicidad. Entonces no se hacen realmente los diagnósticos, y por supuesto no olvidar el estudio histológico de las placentas, ¿no?, en búsqueda del parásito, los cambios histológicos característicos e incluso del pigmento malárico de la hemozoína. No olvidar las otras vías de transmisión, así como la malaria inducida. Para llevar a cabo el tratamiento, entonces, bueno, importantísimo que sea un trabajo en equipo, un trabajo que involucre el obstetra, el perinatólogo para el seguimiento ecográfico y de las pruebas de bienestar fetal, el infectólogo, por supuesto, debemos incluir muchas veces al hematólogo y también al neonatólogo, importante cuando estamos ante la presencia de edades gestacionales extremas, donde a lo mejor pudiéramos requerir al neonatólogo. Debemos tomar en cuenta entonces la edad gestacional
para evitar exponer a la paciente a drogas antimaláricas en edades tempranas que puedan tener efectos. Sin embargo, las drogas utilizadas actualmente no tienen mayores efectos teratogénicos. La cepa, porque es bien conocida la resistencia del falciparum a la cloroquina y las complicaciones. Estamos ante la presencia o no de una malaria grave. En áreas de alta endemicidad, el objetivo fundamental del tratamiento es la cura de los signos y síntomas, no así de la erradicación de la enfermedad en búsqueda de medicamentos de tipo gametocida, ¿no? Entonces contamos con esta guía de pautas de tratamiento de en casos de malaria, realizada en Venezuela en el año 2017 bajo el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS, donde se manejan pautas, las mismas pautas a nivel internacional, y es una guía digamos, bien sencilla. Los invito a buscar y a descargarla, ¿no? El tratamiento, entonces, no vamos a hacer énfasis en las dosis, vamos a hacer énfasis en la combinación de drogas y en algunas cosas bien puntuales, ¿no? Para Plasmodium vivax y malaria, entonces, el uso de cloroquina y hasta por 6 semanas posparto, y para garantizar la cura radical más allá de los 6 meses, mantener cloroquina y primaquina más allá de los 6 meses. La primaquina no debe utilizarse ni durante el embarazo ni durante la lactancia hasta estos 6 meses, porque por el déficit de la 6-glucosa deshidrogenasa puede producir hemólisis, ¿no? Entonces no debemos utilizar primaquina. Tratamiento para malaria no complicada ahora por Plasmodium falciparum. Aquí sí hay una diferencia de acuerdo al trimestre. En el primer trimestre la primera línea es quinina y clindamicina. La clindamicina potencia el efecto de la quinina. Recordar la hipoglicemia que se puede presentar con la quinina. Y de segunda línea tenemos artemeter con lumefantrina. El tratamiento para malaria no complicada por falciparum en el segundo trimestre, artemeter más lumefantrina, y para garantizar la cura, mantener estos y primaquina. Ojo, ya dijimos el problema que había con la primaquina. Para casos no complicados de infección mixtas, se emplean entonces las líneas de tratamiento para falciparum. Para malaria complicada por falciparum y vivax, entonces, artesunato inicialmente, artesunato por vía endovenosa rápidamente. No podemos retrasar el inicio de esta medicación y luego continuar con artemeter y lumefantrina si se trata de falciparum, y cloroquina si el vivax es el responsable. Ya para terminar, vamos a hablar rápidamente acerca de la prevención, que parece que debemos haber hablado mucho de esto, porque con el control del vector tenemos prácticamente el juego ganado. Pero bueno, con la terapia profiláctica intermitente con sulfadoxina pirimetamina en aquellas pacientes que habiten en zonas de alta endemicidad o que vayan a viajar a zonas endémicas, ha dado muy buenos resultados, porque disminuye la parasitemia durante el embarazo, disminuye por supuesto entonces la anemia, el bajo peso al nacer, restricción de crecimiento intrauterino. El uso de mosquiteros con insecticidas, la fumigación de interiores, evitar viajar a zonas endémicas. Existe, por lo que habíamos comentado anteriormente acerca del reconocimiento de estas moléculas, de estas proteínas de adhesión que son antigénicas, capaces de estimular una respuesta, una formación de anticuerpos específicos. Existe entonces la promoción en cuanto a la formación o la creación de vacunas específicas contra la malaria gestacional. Y esta es otra vacuna que está actualmente en uso en África para los niños menores de 5 años, ¿no? Niños menores de 5 años. Y bueno, ya para terminar, importante recordar que la malaria es la infección parasitaria de más riesgo para la embarazada
Recordamos que es capaz de producir mortalidad materna en los casos de malaria grave. El 50% de las pacientes pueden morir, y también producir óbito fetal por todo lo que habíamos comentado anteriormente. Las infecciones por falciparum son más graves. Los factores de riesgo más importantes en el embarazo, o sea, si vamos a definir un perfil de la embarazada que se va a complicar, es aquella paciente joven, primigesta, y no podemos olvidar las pacientes que tienen infección por VIH. El diagnóstico y tratamiento debe ser precoz y multidisciplinario, apegado a las pautas y el uso de las drogas recomendadas y establecidas, y debemos siempre vigilar y estar atentos y alerta a las medidas de prevención. Por su atención, muchísimas gracias, y por aquí les dejo mi correo electrónico para cualquier duda que tengan, cualquier comentario. Muchísimas gracias.